Hola, buenas noches. Qué tal, doctores? Buenas noches. Eh, ¿Logran escucharme o todavía no se me escucha? A ver, excelente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la presentación respectiva. Soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo, ¿sí? Eh, esta noche vamos a hacer la fase uno de ginecología. Vamos a abarcar los temas más rentables, los temas que se preguntan con mayor frecuencia y también un poco los temas más controversiales, ¿no? Que causan un poco más de confusión en los alumnos. Muy bien, excelente, se me escucha muy bien. Entonces, aquí tenemos en este cuadro, como pueden apreciar, del año 2010 al 2020, eh, el área de ginecología ha tenido un pico máximo de preguntas en el año 2017, como se aprecia aquí, y conforme han pasado los años se ha ido preguntando menos, pero siempre con una tendencia a que pueda volver a incrementarse la cantidad de preguntas de esta área de ginecología, ¿no? Que es ginecobstetricia en realidad, ¿verdad? Cuando ya detallamos, cuando ya comenzamos a ver en ginecología cuáles son los temas que más se preguntan, los temas más rentables, nos damos cuenta que cáncer de cuello uterino es lo que más se pregunta, ¿sí? La estadística así lo demuestra. Muy bien. ¿Será que el Perú es un país donde hay bastante cáncer de cuello uterino? Es una neoplasia de países pobres. En países ricos casi ya no hay cáncer de cuello uterino, pero en nuestra población siempre va a ser un problema social, un problema que se tiene que resolver en estadios tempranos, como ustedes ya lo van a conocer cuando toquemos este tema. Entonces, vamos a ponerle bastante énfasis al tema de cáncer de cuello uterino porque vemos que es lo que más se está preguntando. Cáncer de mama no se queda atrás, eh, que es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer peruana, superando al cáncer de cuello. En primer lugar está cáncer de mama y en segundo lugar está el cáncer de cuello, ¿no? Según la última estadística de Globocan del año 2020. Muy bien. Entonces, así va la cosa. En primer lugar, cáncer de mama y en segundo lugar, cáncer de cuello. Y será quizás por eso que son uno de los temas que más se preguntan. Por lo tanto, bastante ojo a estos temas. Los métodos anticonceptivos también, siempre en un país donde no hay mucha cultura de planificación familiar, es un tema también importante y los que hacen el examen lo saben. Es por eso que lo preguntan con bastante frecuencia. Entonces, estos temas son los más rentables, seguido del miomatosis y enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, vamos a ponerle bastante punche a estos temas para conocerlos a profundidad y obviamente sacarle el mayor provecho al momento de poder afrontar un examen y nos toquen estos temas. Muy bien. Comenzamos entonces. He decidido comenzar por el tema más rentable, el tema que más se ha preguntado, que es lo que más les interesa a ustedes, y es donde he visto mayor confusión, mayor controversia en los grupos de alumnos que tengo, que tienen bastante duda en cuanto a lo que es manejo de las lesiones premalignas. Por lo tanto, vamos a eh, comenzar por este tema de cáncer de cuello uterino. Vamos a pasarnos aquí, ¿sí? Para que no nos agarre cansados mentalmente, ya que está casi al último se le ha puesto el cáncer de cuello uterino. Vamos nosotros a comenzar del tema que más tenemos que dominar, ¿sí? Y luego vamos a seguir la secuencia tal y cual lo tenemos en las diapositivas. Entonces, chicos, nos vamos a la diapositiva número 88. ¿Sí? ¿Ya están ubicados ahí para comenzar? Ya nos hemos ubicado en la diapositiva 88 en el tema de cáncer. Muy bien. Excelente. Entonces, allá. Yo espero, no hay ningún problema.
ver, ¿me avisan? Muy bien, excelente. Entonces, cáncer de cuello uterino, como le mencioné al inicio de la exposición, está en el segundo lugar, siguiendo al cáncer de mama. Muy bien, el cáncer de cuello uterino, hay varios conceptos y varios subtemas que se tienen que conocer, como por ejemplo las lesiones premalignas, que no es el cáncer propiamente dicho, sino que son las lesiones que lo preceden o los precursores de dicho cáncer. Conocer el virus papiloma humano es importante, ya que el PBH tiene una asociación cerca al 99% con el cáncer de cuello uterino. Quiere decir que el PBH es el virus que produce el cáncer de cuello uterino en el 99% de los casos. Entonces, miren qué importante es conocer este virus, ya que así nomás un cáncer no se le conoce la causa, ¿no? Cáncer de páncreas, ¿cuál será la causa? No se sabe, es multifactorial. Cáncer de estómago, Helicobacter pylori no tiene una gran asociación, como si la tiene el PBH. Cerca del 99% de cáncer de cuello uterino está asociado a este virus. Por eso es que también se pregunta bastante de ese virus y es lo que vamos a detallar ahorita. Muy bien. La patogénesis siempre es importante, clasificación por tipo histológico. El estadiaje es uno de los puntos que más se preguntan. Y el estadiaje, ¿qué es lo que hay que saber? Simplemente del estadio tiene que saber hasta qué estadio es quirúrgico y a partir de qué estadio va a quimioterapia. Eso es lo que tienen que saber. Para eso sirve el estadiaje. Y el tratamiento, según el estadiaje FIGO del 2018, que es el actual clasificación, el actual estadiaje que está en vigencia. Todas las guías de tratamiento de cáncer de cuello toman en cuenta esta clasificación del 2018. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer de cuello, no podemos dejar de hablar del virus papiloma humano. ¿Es un solo virus? ¿Son dos virus? ¿Cuántos serotipos hay? Aproximadamente más o menos 150 tipos de PBH. Ahora, ¿todos estos 150 producen el cáncer de cuello uterino? Pues la respuesta es no. No todos los serotipos del PBH producen el cáncer de cuello uterino. De estos 150, son 15 los de alto riesgo oncogénico. O sea, de estos 150 son 15 que sí producen el cáncer de cuello uterino. Y de estos 15, hay dos que son los que producen el 75% del cáncer de cuello uterino. Y son el serotipo 16 y el serotipo 18. Estos dositos justifican el 75% de las neoplasias malignas de cuello uterino. Ahora, y si me preguntaran, ¿y de esos dos, cuál es el más maldito? ¿Cuál es el más oncogénico? Definitivamente no hay duda al responder, es el 16. ¿Sí? Entonces, ¿y qué me pueden preguntar sobre esto? Siempre preguntan la asociación con el cáncer de cuello, ¿cuál es el que tiene la mayor asociación? Es el 16. En cuanto a los tipos histológicos, básicamente los más importantes es el escamoso. El tipo escamoso, que es el más frecuente, y el otro que le sigue en frecuencia es el adenocarcinoma, que es el que se origina en el endocervix, adenocarcinoma. Bien, entonces el escamoso es el más frecuente de todos, ¿no? Cerca del 75% de cáncer de cuello son de tipo escamoso y un menor porcentaje el adenocarcinoma. Obviamente que tenemos más tipos histológicos, como por ejemplo el adenoescamoso, como por ejemplo el neuroendocrino, metanéfrico, células claras. Entonces, no nos manejamos con tanto tipo histológico y nos quedamos con los más frecuentes porque son los que nos van a preguntar. Muy bien, entonces, el 16 tiene mayor asociación con el tipo escamoso.
que es el más frecuente de todos, tipo escamoso. Mientras que el tipo 18 es el que más se asocia con el adenocarcinoma. Muy bien. El escamoso se origina en el exocervix y el adeno en el endocervix. Muy bien. Entonces, eso es lo importante de estos serotipos. Recuerden que el tipo 16 y el tipo 18 se asocian también con otro tipo de neoplasias, no solamente con el cáncer de cuello uterino. ¿Con qué otro tipo de neoplasia se asocia el cáncer de cuello uterino? Obviamente estamos hablando del área ginecológica, ¿no? ¿Saben, chicos, con qué otro tipo de neoplasia maligna ginecológica tienen asociación el PBH o solamente con el cáncer de cuello uterino? Muy bien. Un doctor ha dicho que sea de vagina y está muy bien. ¿Qué otro? Bien, cáncer de excelente. Vulva. Y ahora, pero es diferente el porcentaje de asociación. Dijimos que con el cáncer de cuello es cerca del 99%, mientras que en el cáncer de vulva y de vagina en realidad no es tanta la asociación. El cáncer de vulva tiene asociación con el PBH de un 40%, mientras que el cáncer de vagina tiene una asociación con el PBH del 70%. Y si les preguntaran, ¿y cuál serotipo es el que más se asocia a vulva y vagina? La respuesta sigue siendo el 16. Este es el más maldito de todos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con nosotros vemos acá el epitelio cervical. Sabemos que tienen 4 capas. ¿Sí? Una capa basal, una capa parabasal, una capa intermedia y una última capa, que es la capa superficial, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 capas del epitelio cervical, que es donde infiltra el PBH. Y me preguntan, ¿este virus PBH en qué capa se va a dirigir y desde dónde va a comenzar a producir la mitosis aberrante? Pues la respuesta es sencilla, se va a dirigir directamente a la capa basal. Por medio de los microtraumas que se producen en el epitelio, probablemente, por ejemplo, el coito, ¿no? El acto sexual, estos microtraumas en el epitelio van a permitir que este virus PBH pueda llegar hasta la capa basal y de ahí producir la mitosis aberrante hasta llegar a la capa superficial. ¿Sí? Recuerden que mientras se respete la capa basal, la lámina propia, mientras se respete esta capa basal, hablamos de lesiones premalignas. Cuando ya infiltra la membrana basal y llega al estroma, donde están los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, ya no hablamos de lesión premaligna, sino hablamos de una lesión, un cáncer de tipo invasivo, con capacidad metastásica, ¿no? Importante saber ello también, para todos, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Esta es una parte muy importante que ustedes tienen que saber. Aproximadamente el grosor de esto es 0.25 milímetros, el grosor del epitelio cervical. Muy bien. Ya, alto riesgo oncogénico. No, no es alto riesgo obstétrico, es alto riesgo oncogénico. Conmigo es todo ginecológico, nada de obstetricia, porque ARO es alto riesgo obstétrico, ¿no? Pero acá lo vamos a asumir como un alto riesgo oncogénico. Lo que decía del cáncer de vulva, el cáncer de vulva es infrecuente. El cáncer de vulva es aproximadamente el 5% de las neoplasias ginecológicas. Les decía que el cáncer de vulva tiene asociación en un 40% con el PBH. Mientras que el cáncer de vagina, que es más infrecuente aún que el cáncer de vulva, tiene una asociación del 70% con el PBH. Y de todos los
serotipos de PBH, el más maldito dijimos que era el 16, el de mayor riesgo oncogénico. Muy bien, entonces nosotros decimos, entonces el PBH se transmite mediante las relaciones sexuales, ¿sí? A ver, vamos un ratito acá. Ya. Muy bien. Entonces, el acto sexual, el coito, la penetración. Pero la pregunta sería entonces, o sea, si la paciente, si la mujer no tiene relaciones sexuales, si no tiene coito, ¿no se infectará del PBH? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O tiene que tener necesariamente acto sexual para que se contagie del PBH o no? Sí. Jesús dice que sí. O sea, y Julio dice que no. Y Norma dice que sí. La verdad es que en realidad el PBH es un virus epiteliotrópico. Se puede contagiar mediante contacto de epitelios. Por lo tanto, no es necesario la penetración o el coito para poder contagiarse de PBH. Basta roce de epitelios y se puede producir el contagio. Y recuerden que el preservativo no te protege del todo del PBH, una protección del 60% aproximadamente. Y recuerden que también hay serotipos de PBH que son benignos, que producen los famosos condilomas, que son las lesiones benignas, ¿no? Que se producen en el área genital. Puede haber condiloma en el cuello, puede haber condiloma en la vulva, puede haber condiloma en el ano, puede haber condiloma en el periné. ¿Cuáles son los serotipos? El 6 y 11. Estas son las preguntas, entre comillas, las más sencillas que nadie debería fallar. Ahora, ¿estos te pueden producir cáncer? ¿Sí o no? No es la norma, no es lo frecuente, pero esporádicamente sí te puede producir cáncer de cuello uterino. Pero no es lo frecuente. O sea, no es lo frecuente. Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí a esta preguntita. Para comenzar a tocar más profundamente lo que es cáncer de cuello uterino. Me hablan de una mujer de 36 años. Ojo, en cáncer de cuello uterino, la edad de las mujeres van a oscilar entre 35 a 50 años. A diferencia de otras neoplasias en el cuales la mayoría de pacientes pasan los 60 años, en el cáncer de cuello uterino suele aparecer en mujeres más jóvenes. ¿Y a qué se puede deber? ¿A qué se puede deber? Debido a que este cáncer de cuello tiene que ver con el PBH y mientras la mujer a más joven edad se haya contagiado este PBH, le va a dar el cáncer de cuello uterino, obviamente a más temprana edad. Así es, así es, así es. Ahora la pregunta sería, ¿basta tener el PBH para hacer cáncer? O sea, tengo relaciones con un pata, me contagio del PBH, ya me fregué, voy a tener cáncer de cuello uterino. ¿Es así de simple? Claro que no, claro que no. Hay dos requisitos importantes que tiene que cumplir esta infección del PBH para que tenga opción a, en el tiempo, hacer un cáncer de cuello uterino. El tiempo que ustedes van a encontrar en los libros, desde que se produce la infección por el PBH hasta que se transforme en un cáncer de cuello uterino, son 10 años. Esto es un valor rígido que encontramos en los libros, que no necesariamente se ajusta a la verdad, pero si ustedes les preguntan, 10 años vamos a contestar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos dos requisitos que tiene que cumplir esta infección por PBH para que tenga más probabilidad a ir a un cáncer de cuello uterino? ¿Qué dicen? Recuerden que el PBH es la causa necesaria, más no suficiente, para que aparezca el cáncer de cuello uterino. Entonces, estos dos puntos que tiene que cumplir es uno, que la infección
sea por un virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico, 16 y 18. Porque puede ser que la mujer tenga infección por el tipo, ¿qué les digo? 52 o 45, que son oncogénicos, pero no son los de mayor riesgo oncogénico. Entonces, el tener una infección por PVH por un serotipo de alto riesgo oncogénico es uno de los criterios más importantes o factores de riesgo para hacer cáncer de cuello uterino. Y el otro factor importante es que esta infección sea persistente. Porque no todas las mujeres que tienen la infección por PVH hacen cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque estas infecciones suelen ser transitorias. Las mujeres jóvenes, menos de 30 años, que tienen un sistema inmune indemne, bueno, rápidamente depuran del organismo esta infección por PVH. Por lo tanto, puede ser que una mujer tiene 18 años, tenga el PVH y que el año siguiente le hagas el test de PVH y salga negativo. Porque ya su organismo se encargó de depurar ese virus, ¿no? Por lo tanto, ya no es una infección persistente. Cuando se encuentra la infección por el mismo serotipo de PVH por más de 2 años, ya hablamos de persistencia. Entonces, se debe cumplir que la infección sea por un serotipo de alto riesgo oncogénico y que la infección sea persistente, son los factores de riesgo más importantes para que esta infección vaya a un cáncer de cuello uterino. Entonces, volvamos a la pregunta. Me hablan de una mujer de 36 años que no tiene hijos. Muy bien. Casada recientemente y se le detecta un cáncer de cervix estadio clínico FIGO 1A. Muy bien, ahora ustedes me van a decir, ¿qué es estadio FIGO 1A? Y ahí la pregunta es, ¿qué tratamiento se recomienda en esta paciente? ¿Cuál sería la alternativa y qué es un estadio FIGO 1A? A ver, ¿qué dicen chicos? Bien, les voy a ayudar. Es un estadio microscópico, ¿sí? Microscópico. FIGO A, hay FIGO 1A, 1, y hay FIGO 1A2. 1A1, cuando la invasión en el estroma en profundidad es menor de 3 milímetros. Muy bien. Y el estadio 1A2 es cuando la invasión en profundidad es, o sea, hablamos en el estroma. Aquí ya se rompió la capa basal y hay invasión en el estroma. Y aquí el 1A2 es cuando la invasión en profundidad es mayor o igual a 3 milímetros. ¿Sí? Mayor a 3 milímetros, pero no más de 5 milímetros. O sea, está entre esos valores. Supera los 3 milímetros, pero llega hasta los 5 milímetros. Aquí esta pregunta no me especifican tanto. No me especifican tanto. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y es importante saber si es un 1A1 o si es 1A2? La verdad es que sí. Porque, como soy especialista, yo les digo a grosso modo, el estadio 1A1, el tratamiento puede ser un simple cono. Pero sí, el informe del patólogo te dice que es 1A1, pero que tiene invasión del espacio linfovascular o es un 1A2, el tratamiento ya no es un cono, sino una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto yo me doy cuenta que de repente el que ha hecho la pregunta no está muy familiarizado en el manejo oncológico. Pero mi sugerencia es, normalmente cuando preguntan
y te ponen a secas FIGO 1A y te ponen este dato, ¿no? Sin hijos, como diciendo, apiádate, ¿no? No le saques el útero. Se refieren al 1-1, que es una invasión estromal, ¿no? Menos de 3 milímetros. Entonces, aquí la alternativa sería cono cervical. Pero si nos basamos realmente en cómo es en la vida real, nos damos cuenta que el manejo no es tan sencillo, porque no solamente hay 1A, sino hay 1-1 y hay 1-2, y el manejo es totalmente diferente. ¿Sí? ILB es invasión del espacio linfovascular. Invasión del linfovascular. Y este dato te lo tiene que dar el patólogo. ¿Sí? El patólogo te tiene que dar ese dato. Muy bien. Entonces, básicamente es así. Entonces, como les mencionaba, es importante. A ver, ¿qué dice acá? ¿En qué consiste la conización cervical? Muy bien. Ya, no hay problema. Vamos a explicarlo. A ver, vamos a ver. Acá. Cuando yo hablo de cono cervical, hay dos técnicas por las cuales yo lo puedo realizar, que es mediante el cono lip. A ver, no voy a redundar, voy a poner acá. Mediante el cono lip. Y otro mediante el cono frío. El cono consiste en la resección de una parte del cuello uterino, justamente en forma de cono. No se saca el útero, solamente se saca parte del cuello uterino conteniendo la zona de transformación, que es donde se inicia el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, el cono preserva el útero. Y acá justamente el dato me dice sin hijos. Este dato es por algo. Muy bien. Entonces, el cono LIP es actualmente el método que se utiliza con mayor frecuencia. El cono LIP. ¿Sí? Este consiste en la sección de parte del cuello uterino con un asa LIP, que viene así, es como un manguito y acá tiene un alambre en forma de asa. Y es como un lapicero, ¿sí? Y tiene la punta, este alambre pequeño en forma de asa. Hay varias medidas, ¿no? De 2 centímetros, de 1. Y con esta asa conectado a un equipo de electrocauterio, mediante energía eléctrica, se secciona parte del cuello uterino. Ese es el famoso cono LIP. Mientras que el cono frío se realiza la resección de parte del cuello uterino con un bisturí. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿y cuándo hago cono LIP y cuándo hago cono frío? Mi respuesta sería, prácticamente todas las lesiones son factibles de la resección mediante el cono LIP. El cono frío tiene algunas indicaciones muy específicas, como por ejemplo, que la paciente tenga el diagnóstico de un adenocarcinoma in situ. Otro, que que haya sospecha de microinvasión, y otro, que la lesión sea una lesión extensa que se introduce al canal endocervical. En estos tres escenarios, yo voy a elegir el cono frío. Y también cuando el cono tú lo hagas con una finalidad terapéutica. Yo el cono LIP lo puedo realizar con dos finalidades, con una finalidad diagnóstica o con una finalidad terapéutica. Terapéutica, cuando la lesión es totalmente resecable. Por ejemplo, vamos a graficarlo para que entienda. Imagínense que esto sea el cuello uterino. Esto es el endocervix. ¿Ustedes saben lo que es la zona de transformación? ¿Saben lo que es la zona de transformación, doctores?
HR es histerectomía radical. Muy bien. A ver. Ya. Cuando el nacimiento de una mujer va a nacer con una unión escamocolumnar, como bien lo dijo el doctor, que es el límite entre el epitelio exocervical y el epitelio endocervical, ¿sí? El epitelio cilíndrico, la monocapa de epitelio cilíndrico y la parte más externa, el epitelio poliesterificado escamoso. Entonces, esta es la unión escamocolumnar original con la que nace la paciente. Con el transcurrir del tiempo, con el hipoestrogenismo fisiológico, esta unión escamocolumnar tiende a interiorizar hacia el canal. Por lo tanto, que la nueva unión escamocolumnar va a estar más dentro. Y vamos a tener, por ende, una nueva unión escamocolumnar, nueva. Por lo tanto, como vemos en el dibujo, tenemos una unión escamocolumnar original más externa y una unión escamocolumnar nueva más interna. Y todo ese espacio que queda entre la unión escamocolumnar original y la nueva, toda esta área que queda comprendida ahí es lo que llamamos la famosa zona de transformación. Y es aquí donde se origina el cáncer de cuello uterino. La idea del cono es sacar esta zona, ¿sí? Y en profundidad se va a ir adelgazando de tal manera que la muestra va a salir en forma de un cono, ¿no? Con una visión lateral, más o menos es así como va a salir el cono, la parte del cono cervical, ¿no? Una visión lateral. Entonces, esta es la idea del cono cervical. Muy bien. Acá, ¿qué les iba a comentar sobre esto? Ya, muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que les quería hacer entender sobre el cono, ¿no? Que me preguntaron. Ya, le decía, otra indicación de cono frío es cuando la finalidad del cono es con una finalidad diagnóstica. Entonces, tenemos una finalidad terapéutica y una finalidad diagnóstica. La terapéutica sería cuando yo veo al echar el ácido acético una lesión acetoblanca, por ejemplo, a este nivel, totalmente visible, que no hay sospecha que se introduzca al canal, sino que la lesión está acá, totalmente exocervical. Entonces, una lesión acetoblanca, gruesa. Bien, que se ha biopsiado y ha salido, puede cambiar de color, porque el amarillo no se ve muy bien, y se ha biopsiado y esta lesión acetoblanca, a la biopsia salió un NIC3. Entonces, yo al ver que esta lesión está acá, totalmente visible, le voy a hacer un cono con un fin terapéutico. Pero, ¿qué pasaría si la lesión se introduce al canal y no veo hasta dónde llega? En este caso, no podría delimitar la extensión de la lesión y sería mejor hacerle un cono con una finalidad diagnóstica, porque puede ser que en la profundidad haya un componente invasivo y no sea solamente un NIC, sino un cáncer invasivo. En ese caso, yo voy a hacerle un cono, no con una finalidad terapéutica, porque no necesariamente la voy a curar, porque no visualizo hasta dónde llega la lesión. Entonces, ahí sería un cono con un fin diagnóstico. Y en este caso, el cono frío sería lo más ideal.